Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por asistir a un nuevo conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario. Para nosotros siempre es un placer acompañarlos y que nos acompañen. El día de hoy, como ya es costumbre, aunque no debería ser de esa forma, vamos a conmemorar y a recordar a cada una de las personas que han sido asesinadas en los últimos días y en el último año. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Los museos en el mundo siempre han sido espacios de reconciliación y de protesta, donde a través de sus objetivos se muestra la historia como ocurrió. Los museos permiten que recordemos hechos, espacios y personas y que no olvidemos quiénes somos como sociedad, de dónde venimos y para dónde vamos. Es por ello que el día de hoy, desde el Museo de la Universidad del Rosario, queremos recordar a cada una de las personas que han muerto a lo largo de nuestra historia como nación, pero más aún, aquellas personas que han muerto asesinadas este último año en todo el territorio nacional y hace una semana aquí en nuestra capital, Bogotá. Rechazamos cada una de esas muertes y pedimos una respuesta urgente, real y contundente. ¿Quién dio la orden? Hacemos un llamado para no dejar de luchar por un país, una mejor sociedad. No podemos normalizar que a diario nos maten y es nuestro deber, el de todos y todas, visibilizar cada una de estas acciones que siempre han ocurrido, pero ahora es que tenemos los medios para mostrarlo. El pueblo es más fuerte que sus dirigentes. Nico. Estos minutos de silencio son un acto simbólico que no podemos dejar enfrascar en palabras tiernas y condescendientes. Es la demostración que como generación abogamos por un país donde no se destruya a otros en sus circunstancias, sino que en la unidad, en la construcción desde las diferencias, es que podamos vivir en una sociedad justa y digna. Estos sueños han acompañado a millones de colombianos víctimas de nuestros fantasmas, de pasados tormentosos, por ellos, por los muertos de la guerra, de la violencia, del conflicto, por las víctimas del paño, los vestidos de campesino, de frac, por los muertos del sur, del norte, del occidente y del oriente, por los que cayeron en medio de combates, en búsqueda de procesos de paz, los que hoy caen en las calles. Por ellos, por nuestros muertos, ofrecemos uno justo, un minuto de silencio. Bueno, muchas gracias Nico y muchas gracias a todos y a todas. No olvidemos todo lo que está ocurriendo en este país, tenemos que cambiar de una vez. Entonces, para dar inicio a este conversatorio, a este tema que nos trae el día de hoy, como todo el mes, que es nuestro mes del patrimonio, digamos que el título pues, formal de la charla que nos trae aquí el día de hoy es Hablando con las restauradoras, dos casos de pintura de caballete de la colección del Museo de la Universidad del Rosario. Entonces, bueno, un anuncio muy rápido. Tenemos el chat habilitado, entonces, por favor, si desean hacer un comentario, alguna pregunta, por favor se la hacen a Daniela Ramírez, y ella pues va a estar recogiendo todas esas preguntas, inquietudes y va a transmitírselas a nuestros panelistas. Bueno, entonces, primero que todo, quisiera presentarles, bueno, dar la bienvenida, como ya es costumbre, a nuestro equipo de museo. Entonces, primero que todo, Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Iván, buenas tardes Nicolás, buenas tardes Cecilia, Victoria y todos nuestros participantes. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Y Nico, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias a todos nuestros participantes y a nuestros panelistas. Esperamos que el día de hoy sea una conversación bastante agradable sobre pues estas dos pinturas que representaron y representan el trabajo que ellas hacen como restauradoras del museo. Listo, muchas gracias. Entonces, primero que todo, quiero darle la bienvenida
a Cecilia. Cecilia Bajes, ¿cómo estás? Puedes activar porfa tu micrófono y nada, nos cuentas quién es Cecilia, rápidamente. Bueno, rápidamente soy restauradora de arte hace 40 años ya, bastante tiempo, y felizmente participé desde el principio en la fundación del taller de restauración de la Universidad del Rosario, que empezamos a actividades en el 17. Pues ha sido un trabajo muy, muy importante, pues como he sabido de todos ustedes, la universidad tiene la colección de retratos más importante de Colombia, y no solamente es patrimonio de la Universidad del Rosario, sino patrimonio nacional. Entonces es un honor para nosotros como restauradoras poder trabajar en este proyecto tan importante. Es importante destacar también que el museo pues ha hecho pactos, ¿sí?, con el Ministerio de Cultura, y se hizo un proceso de conservación muy importante en la capilla de la Bordadita y también en 10 obras de la colección. Blanca Victoria participó en el área de Caballete en ese proyecto, y desde ese momento quedó pues trabajando en el museo. ¿Qué más les puedo contar? Pues es muy importante recalcar el trabajo del museo, y bueno, de parte de Margarita Guzmán y del doctor Nieto, que siempre son los guerreros para hacer que la colección de la universidad siempre sea pues abanderada y participe también, que eso es muy importante a nivel nacional, participe en algunas de las obras, pues porque como Nicolás bien lo decía el martes, casi todos, no he dicho, todos los personajes que tenemos en esta colección son muy importantes, entonces a veces hay museos que las piden prestadas, y pues eso también es una actividad muy, muy satisfactoria actualmente para el museo. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Y también nos acompaña Blanca Victoria. Entonces, Blanca Victoria, por favor, activas tu micrófono y cuéntanos quién eres, cuéntanos un poco de tu trabajo, de lo que tú haces. Bueno, gracias por la invitación, por estar acá, a todos los que están viéndonos. También soy restauradora de bienes muebles como Cecilia. Hace 30 años la vida profesional ha estado orientada al ejercicio, pues a la intervención y a proyectos de valoración y de inventario, y a la docencia, que también ha sido un área que también lo comparto con Cecilia, porque ella también fue docente de Caballete en la universidad, que ha sido una de las mayores satisfacciones en la vida, y docente virtual en los cursos del SENA sobre patrimonio. Mi primera vinculación con el Rosario fue un primer inventario que hicimos siendo estudiantes en el año 95 con Sally Mosta, que está por acá, lo vi ahora. Y después de eso tuve la oportunidad de trabajar algunas de las obras de la rectoría, y posteriormente, como dice Cecilia, volví al Rosario para el proyecto con el ministerio, donde se restauraron 10 obras de Caballete. Éramos las tres, porque había 3 restauradoras, pues Cecilia, otra restauradora y yo. Y seguí en el 2019 y en el 2020, pues trabajando la colección, como ella bien dice, la más importante del país. Y bueno, ese es como un recuento muy rápido me apasiona mi oficio realmente. Es algo por lo que doy gracias continuamente, porque ha sido el mejor regalo de la vida. Bueno, muchísimas gracias. Y antes ya de entrar en materia, pues agradecerles a ustedes dos por haber asistido, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, y para nosotros también es un placer tenerlas acá. Entonces, por favor, vamos a comenzar con la presentación de Cecilia, que es la primera obra de la cual vamos a hablar en la tarde de hoy. Entonces, luego de la intervención de Cecilia, nuestro público puede hacer preguntas o comentarios allí en nuestro chat, o pues abriremos 5 minutos los micrófonos para que puedan también hablar sobre esta presentación en específico, ¿vale? Solo 5 minuticos después. Entonces, Dani y Cecilia, el público es todo y ustedes.
Bueno, tenemos la obra de Francisco Pérez Manrique, de Lara y Ospina. Él fue vicerrector y rector de la universidad muy joven, a los 20 y pico de años, y solamente fue 3 años, pero fue una persona muy importante en la universidad. Su cuadro es de gran formato, lo tenemos exhibido en el aula máxima. Como se pueden dar cuenta, el estado en que llega al taller es bastante, pues no lamentable porque sería una palabra muy fuerte, pero sí estaba en un estado de conservación muy deteriorado. Y tristemente lo que más se veía era el deterioro más que la misma imagen. Como ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda vemos junto a la cartela, donde están las letras, eso se llama cartela, que está bastante arrugado y pues tiene muchísimos repintes y los ojos, por decirlo así, se van directamente a esa parte y no a la totalidad de la obra, que es bellísima. Por el lado posterior, o sea, por detrás, vemos que tiene unos parches gigantescos y además también humedad, por dicho, una mancha de humedad larguísima al lado izquierdo, que esa es causada por una gotera. Es importante anotar que pues, el claustro es muy antiguo y ha pasado por por muchísimos percances, ustedes saben, terremotos, la guerra de los 1000 días, en fin, siempre ha habido muchas cosas y exactamente no sabemos qué fue lo que le pasó a este cuadro, pero felizmente, parecería como chistoso decirlo felizmente, le pusieron estos parches y lo salvaron pues, de un rasgamiento total o que hubiera pues pasado a ser una obra que tocaría pues, literalmente botarla, ¿sí? A uno le parece como extraño que que esos parches sean tan importantes para salvar la obra. Continuemos. En la colonia es muy tradicional poner la cartela, que era lo que les decía, donde estaban las letras. Esas cartelas resaltan la historia del personaje. Al lado izquierdo tenemos la firma de F. Alvado. Por conclusión y por estudios que hicimos, determinamos que es la firma del escribano. En esa época los escritores de este tipo de información, o casi todos los que escribían, los llamaban los escribanos. Curiosamente, había pintores que no sabían escribir. Era un honor en esa época, pues, saber leer y escribir. Continuamos. No es la firma del pintor, no es la firma del pintor. En esa época, los pintores no les daban, no tenían, digamos, necesidad o no le daban importancia a firmar las obras. La firma en los cuadros es una cosa más moderna de nuestros días y digamos, en muchos casos hasta la firma es la que le da el valor comercial al cuadro, cosa que no pasaba en la colonia. Bueno, aquí tenemos ya el cuadro en el taller. Como se pueden dar cuenta en la foto superior está sobre la mesa y pues se ve que el bastidor está completamente torcido y vemos los parches súper gigantes que tiene la obra. Pero lo más interesante de estos parches es que, si ustedes se dan cuenta, hay sobreposición de parches, es decir, que esta obra pasó por muchos momentos de intervenciones anteriores. Entonces, si ven, hay dos calidades de parches, unos muy gruesos que están en la parte de encima y por debajo vemos unos más delgados que son en papel impreso. Continuamos. Volvemos aquí a ver todos los detalles de estos parches y vemos que además los adhesivos que utilizaron los
pusieron sobre el soporte, haciendo que el soporte que normalmente en un cuadro tiene movimiento propio, porque pues la tela que se utiliza puede ser lino o algodón, siempre queda libre en la parte de atrás y las obras tienen un movimiento continuo, pero este tipo de intervención hace que la obra se vuelva completamente rígida y coja unas tensiones que no son normales. En la parte de abajo, a la derecha, vemos otra vez la gran mancha de humedad, ¿sí? Y en la parte de arriba, en la foto de arriba de estas, vemos aquí una gran costura. Aquí a esta parte vemos una gran costura. ¿Por qué hago referencia a esa costura? Porque en la colonia era muy importante no era importante, era la única manera de utilizar lino, era reutilizando el lino que traían de Europa, bien fuera en los costales de lino o en las telas que envolvían los trasteos y todo esto, pero como en esa época el lino era hecho manualmente, pues la dimensión de la tela no era muy grande, entonces cosían las telas y lograban los grandes formatos. Es muy importante tener en cuenta que esta obra tiene 2 metros con 7 centímetros y 1,25 de ancho, o sea que es un gran formato. Lo curioso, y lo vamos a ver después en la parte de adelante, es que con todas las cosas, con todos los deterioros que ha sufrido esta obra, la costura es tan bien hecha que no ha tenido ninguna modificación ni ningún deterioro. Podemos continuar. Aquí en la parte posterior vemos todos los daños que ha hecho en los parches y ven las arrugas tan marcadas que tiene la obra. En el rostro del personaje vemos que también tiene rasgaduras. Esas rasgaduras por detrás también tienen su parche. Para eso era que le ponían los parches, para que no se agrandaran esas rasgaduras. Continuemos. Otra cosa muy típica de la época, cuando hicieron la intervención, fue pegar la obra al bastidor. Pero tenemos 2 tipos de maneras como la pegaron. Una con un adhesivo directamente al bastidor y otra con clavos encima de la pintura. Entonces, nos toca eliminar esta pintura del bastidor porque el bastidor no es un bastidor que cumpla con las características de conservación. Es un bastidor que le está haciendo el daño a la obra, como podemos ver ahí arribita del clavo, vemos que tenemos una línea, ¿sí?, que se está marcando y eso es a consecuencia de no tener un bastidor de buena calidad. Continuemos. También vemos que tiene un orificio bastante grande, un faltante gigante, y en la del medio, aquí es bien importante porque podemos ver la costura vertical, ¿sí? Como les decía, es increíble, no está deteriorada, hace que tenga una textura diferente a la obra, pero es de muy buena calidad, mientras que el daño de la famosa mancha negra que veíamos en la foto aquí a la derecha, vemos que sí, la caída de esa agua hizo que la pintura se desprendiera. ¿Sí ven cómo hace esos desprendimientos verticales? Continuemos. Bueno, aquí tenemos el marco. El marco en este caso no es el original.
Es importante destacar que los marcos que tenemos en el aula máxima, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría no son los originales. No tenemos un dato exacto de cuándo los cambiaron, pero seguramente los cambiaron para poderlos organizar, o no sabemos también qué pasó, porque este marco es moderno, es de una técnica del siglo XIX, y pues el cuadro no, es mucho más antiguo. Sin embargo, pues tiene deterioro, y pues eso también se va a restaurar en el taller. Continuemos. Bueno, ya una vez que le hicimos todo lo que les mostré anteriormente, eso es un análisis que nosotros hacemos en el taller para poder tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer con la obra. Entonces vimos qué hemos dicho, qué es lo que tenemos que continuar para hacer el proceso de restauración. Entonces, pues definitivamente hay que eliminarle el marco, hay que sacarle el bastidor del marco. Aquí en esta foto a la izquierda tenemos con palanca mecánica, sacamos el marco. Después pues nos encontramos, como se dieron cuenta, con gran cantidad de mugre, y pues nos toca aspirarlo, porque es la única forma, digamos, de salir de este mugre particulado. En la foto de abajo ya vemos donde está limpio a la derecha y donde todavía tiene mugre a la izquierda, para que se den cuenta que era prácticamente un cojín de mugre. Continuemos. Como les estaba contando, el bastidor estaba pegado a la obra. Para poder hacer este desprendimiento, porque es fundamental, no podemos dejar la obra pegada a este bastidor de muy mala calidad, nos tocó hacer pruebas con humedad. Eso lo hacemos con goteo, como se pueden dar cuenta, con una jeringa. Esperamos a que el adhesivo se ablande, por decirlo así, y con una espátula muy delgadita empezamos a desprender. Con la foto de abajo ya se dan cuenta que ya pues, logramos desprender toda la obra del bastidor. Continuemos. Ahí ya uno parece como si fuera 5 minuticos. No, eso nos demoramos un buen rato desprendiendo el cuadro del bastidor. Todo lo que les estoy mostrando, pues es un proceso rápido para la ocasión, para que no se aburran, porque no crean, ese desprendimiento siempre se demora uno un poco. Bueno, aquí también entonces ya nos vamos a encontrar y a enfrentarnos a los famosos parches. Los parches, como les decía, son de diferentes tiempos, de diferentes momentos, y hay muchos sitios que están sobrepuestos. Entonces, lo mismo como les había dicho anteriormente, tenemos que hacer pruebas de solventes para ver con qué calidad de adhesivo nos encontramos. Felizmente, como eran tan antiguos, casi todos son de origen animal, una cola de carpintero, que es una cola que con el tiempo también va perdiendo un poco de su naturaleza, entonces pues nos queda fácil eliminarla. En otros momentos también podemos eliminar los parches simplemente jalando, pero con un cuidado infinito, y todo, como se dan cuenta, tiene que ser muy a centímetro por mucho, por no decir que a milímetro. Entonces, finalmente en la foto de abajo vemos el colchón, porque eso era también otro colchón. Nosotros estábamos sorprendidas de la cantidad de mugre que tenía. Vale, pues, anotar que fueron 5 limpiezas en este soporte. Blanca Victoria y yo creo que la sufrimos, porque pues imagínense, esto era limpia y volvíamos y vuelva y limpia, porque las supercapas de adhesivos también toca eliminarlas más o menos una por una, no puede uno eliminarlas inmediatamente. Podemos continuar. Aquí, como les estaba diciendo,
encontramos papel periódico impreso o de revista. La calidad ya estaba tan deteriorada que no sabíamos exactamente, pero tristemente no conseguimos ninguna fecha. Buscamos y buscamos, pero no había fecha. Era impresa, pero no encontramos fecha. A mano derecha ya tenemos la fotografía del problema. Ese era el problema que tenía el cuadro, la rasgadura. Por fin apareció la rasgadura. Entonces, pues la rasgadura es muy grande, pero fíjense que no es tampoco tan supremamente grande para haberle puesto tantos parches uno encima del otro. En la parte de abajo ya vemos que ya estamos haciendo la limpieza directa al soporte. Finalmente ya quitamos todos los adhesivos en exceso y ya entonces empezamos a hacer la limpieza. En la parte de aquí abajo vemos las costuras, aquí, las costuras, y ya una vez que tenemos extendido bien el soporte nos damos cuenta que son 4 fragmentos. ¿Sí? Aquí en la vertical es uno que vemos aquí, otra costura, aquí a mano izquierda, y otra en la parte de abajo de la obra. O sea que son 5 fragmentos diferentes de tela. ¿Eso qué sucede también? Como ya les había dicho, la tela tiene un movimiento especial. Entonces, estos fragmentos de tela hacen que la obra tenga movimientos diferentes porque la dirección de la fibra no siempre coincide. Entonces, eso a veces hace que el cuadro no tenga un movimiento correcto y también influye para que tenga unas ondas no muy adecuadas. Continuemos. Una vez que ya tenemos limpio el soporte, creo que ya ahí se dan cuenta que sí, le quedaron manchas y le quedaron algunas cositas, pero ya se ve limpio. Pero más que limpio, es importante la flexibilidad, porque logramos que la tela ya esté flexible, ya no esté tan rígida, y ya entonces se pueden dar cuenta que las ondas gigantes que teníamos ya empiezan a ceder. Entonces aquí vemos que a mano izquierda el injerto que se le hizo en el orificio grande que tenía, ese injerto tiene una tela de lino que es parecida a la original. Buscamos que sea del mismo grosor, tenemos en cuenta que tenga la dirección correcta para cuando pongamos el injerto, y si vemos arriba del injerto lo que nosotros llamamos las costillas, todas las rasgaduras le pusimos costillas para poder volver el plano a una superficie totalmente plana. Así. Bueno, continuemos. Aquí vamos a ver el retorno de plano. Como se pueden dar cuenta en la foto de arriba, lo hicimos con vidrios pequeños. Ustedes se preguntarán por qué pues, ¿para qué tanto vidrio chiquito si puede uno pues ponerle un peso superficial total? Los vidrios chiquitos nos dan la posibilidad que la tela vaya retornando paulatinamente a su estado original. Tenemos la teoría que la tela tiene memoria. Entonces, pues se supone que la tela va a volver a su estado original. Sin embargo, pues como este cuadro estaba tan tratado, o más bien maltratado, pues no fue suficiente pues el peso puntual, sino nos tocó hacer. Continuemos, Dani. Bueno, después, perdón, aquí es que me adelanté un poco, pero bueno, no importa. Dejamos en que el cuadro ya lo habíamos retornado a su plano, pero nos dimos cuenta que no lo habíamos logrado totalmente. Entonces, le pusimos todas las costillitas que ya les había dicho y aprovechamos para limpiar el cuadro en la parte
donde está la capa pictórica. En la capa pictórica, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí a la izquierda ya ven un pedazo brillante y un pedazo opaco. Donde está opaco, entre comillas, es donde ya se ha hecho la limpieza. ¿Qué es limpiar un cuadro? El cuadro tiene diferentes, digamos, ¿cómo se dice esto? Diferentes capas de suciedad y finalmente tiene un barniz que es el que protege la capa pictórica. Nosotros entonces volvemos a lo de siempre. Hacemos primero una limpieza superficial con unos solventes especiales o también primero con brocha hasta poder llegar ya a encontrarnos con el barniz de protección. El barniz de protección es muy importante pues porque protege el óleo, pero el barniz con el tiempo se vuelve amarillo. Entonces hace que se amarillenta y se oxida, entonces hace que los colores se tornen de otro color. Entonces por eso tenemos que eliminarlo. También tenía seguramente, porque no pudimos sacarle una muestra, seguramente tenía 2 barnices. Uno que se puso el original y otro barniz que él se puso cuando se le hizo una de las intervenciones. Continuemos. Aquí vemos la manga, lo que les estaba diciendo, se ve perfectamente lo que es el barniz oxidado. En la foto izquierda vemos el amarillo que hace que el barniz se oxidó, y en la otra vemos la mano más rosada, el puño blanco. Entonces, pues, el barniz hace que se proteja el óleo para que la luz no lo deteriore. Continuemos. Bueno, el rostro, la cara del personaje, también ya se le hace la limpieza, como se pueden dar cuenta, se veía muy amarillo, y ya una vez limpio, pues se le ve su cara rosada. Como les había comentado, Francisco Pérez era muy joven en el momento que se hizo este retrato, ¿no? Y además murió a los 45 años, pero este retrato es muy, muy joven, y pues suena un poco chistoso, pero es muy rosadito, muy, muy bonito, y en el otro, pues, ustedes se dan cuenta que es tan grueso el barniz que hasta los rasgos se le habían perdido. En la parte derecha superior vemos la rasgadura gigante que tiene el cuadro, ¿sí? Y ahí también nos encontramos en la limpieza que tenía un repinte muy grande. Continuemos. Esta es limpieza puntual, donde ustedes se pueden dar cuenta en el hisopo la cantidad de mugre y de barniz oxidado que sacamos en cada proceso, que ustedes se puedan dar cuenta el tamaño del hisopo con que trabajamos, ¿no? Entonces, pues ahí es también, eso no es coger y limpiar un cuadro a toda la carrera, no, toca muy despacio, con mucho cuidado para lograr un equilibrio de la limpieza. Continuemos. Este barniz de retoque es muy importante porque aquí ya tenemos el cuadro limpio. Este barniz va a proteger la obra y nos va a permitir que todos los procesos que hagamos de aquí en adelante sean casi, porque es imposible decir que 100% reversible. O sea que lo que nosotros le vamos a hacer a la obra de aquí en adelante va a ser encima de este barniz de retoque. Entonces es muy importante ponerle este barniz, y para este proceso es todavía más importante porque vamos a trabajar con contención de humedad, porque como les había dicho, no logramos
el retorno de plano puntualmente, entonces nos toca hacer un proceso que se llama velado de tensión, que es por intermedio de un papel, ¿sí? Y con un adhesivo no agresivo, y por la humedad que genera este adhesivo y el papel, vamos a lograr que el cuadro se tense completamente. A mano izquierda, en la parte inferior, tenemos el velado cuando lo estamos poniendo húmedo, y a los 2-3 días de secado lo tenemos a la mano derecha, y como se pueden dar cuenta ustedes, la superficie ya está completamente plana. Es un proceso un poco, pues, no es, la palabra no es agresiva, pero es un poco fuerte, pero en este caso, como ustedes se dieron cuenta que teníamos todas esas arrugas, fue imposible hacerle el retorno sin el velado de tensión. Continuemos. Ahora viene la parte estética. Para hacerle la reintegración cromática, tenemos que pasar por el resane. El resane es supremamente importante porque es el que nos va a preparar la superficie de la obra para poder hacer la reintegración cromática. La reintegración cromática siempre nos preocupamos porque solamente sea en los puntos donde tiene faltante, porque si no ya podríamos hablar era de un repinte, que nosotros mismos volveríamos a hacer repinte. Entonces en nuestra teoría de la restauración queremos es solamente reintegrar puntualmente. Entonces aquí empezamos el proceso de resane, luego la limpieza del resane para lograr que quede solamente lo necesario, pero la superficie correcta, y ya en la última fotografía vemos pues la reintegración completa. Ya. Bueno, aquí volvemos al resane. Como ustedes se acuerdan cómo estaba el cuadro, miren, esas eran las rasgaduras que tenía el cuadro, donde junto a la cartela, o sea, al escudo, de abajo ven, esas eran las grandes rasgaduras que teníamos, y pues claro, la reintegración es compleja, pero no era tan grande como los repintes que tenía anteriormente. Entonces aquí vemos los puntos blancos, todos los puntos blancos son el resane, y pues el cuadro de al lado ya es reintegrado en su totalidad. Listo. Bueno, aquí tenemos la foto de antes y después, porque ahí sí, como digo yo, tenemos mala memoria y no nos acordábamos cómo estaba el cuadro. Entonces aquí lo tenemos antes y después. Es muy importante resaltar que pues el marco se le hizo todo su tratamiento de restauración, y el cuadro fue montado en un bastidor de conservación que tiene unas características específicas para que no se vuelvan a marcar, ¿se acuerdan? Las aristas del bastidor. Tenemos una cosa que se llaman los ángulos móviles, para que si se llega a destensar o algo así, pues podamos tener un poquito de posibilidades de retornar el plano. Y quiero llamar la atención, porque ustedes se puedan dar cuenta en la foto de abajo a la derecha, que por detrás no vemos los parches. Lo que pasa es que nosotros le ponemos un rentelado suelto. ¿Qué significa un rentelado suelto? Una tela de protección al original. ¿Esto para qué es? Pues en un futuro cercano ya toca hacerle limpieza y conservación permanentes a las obras. Mínimo cada 6 meses hay que limpiar el polvo y hay que hacerle pues su mantenimiento. Entonces, pues esta tela, que es como un filtro, pues lo protege y podemos hacerle la limpieza sin tocar el original directamente. Ya. Ahí se alcanza a ver un poco los parches que nosotros le pusimos, porque de todas maneras nosotras le pusimos parches con unos adhesivos flexibles para poder respetar un poco el movimiento
de la obra. La última. Y ya. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Entonces, como lo habíamos dicho al principio, tenemos en este momento 5 minuticos para, no sé si Cecilia, Blanca Victoria, puedes activar tu micrófono y no sé si tengan algún comentario. Y también para nuestro público, si desea hacer algún comentario o alguna pregunta sobre esta primera exposición. Entonces, Blanca, no sé si quisieras complementar algo. Y pedirle a Cecilia que hablara sobre los sentimientos que tenía la obra en la oreja y Sí. que son muy importantes porque están presentes en muchas de las obras. Ok, entonces, Dani. Dani, si volvemos a la presentación, donde está el rostro, En la limpieza. en la limpieza de la cara, aquí, en la 21. Ahí podemos ver. Como se pueden dar cuenta en la foto central, pareciera que, pues me he dicho, parece, no, tiene 2 orejas el personaje. Y en la frente tiene pues el pelo como con una sombra. Eso nosotros lo llamamos, y la ceja, perdón, y la ceja, la ven muy grande. Eso se llama arrepentimientos o pentimentos del pintor. El óleo tiene esa gran cualidad. El pintor puede hacer primero un boceto o sencillamente se arrepiente de cómo le quedó la obra. Entonces corrige la posición de la oreja, corrige la posición de la ceja. Como el óleo, ya les había comentado al principio, el óleo no se seca sino se oxida. Entonces con el tiempo esa oxidación va volviendo el óleo un poco transparente. Entonces ahí vemos los arrepentimientos del pintor. Sin embargo, en la última foto vemos que tratamos de respetar de todas maneras los arrepentimientos, porque es muy importante pues también, porque eso es parte de la, ¿cómo se llama esto? De la historia de la obra, porque cuando lo pintó seguramente él se dio cuenta que no le ha quedado ningún arrepentimiento porque le puso su óleo encima, pero la oxidación con el tiempo hace que los arrepentimientos salgan. Y eso es muy lindo porque es parte, digamos, de la ejecución de la obra. Si quieres añadir algo más, Blanca, por favor. Está bien así, era porque me parecía importante. Sí. Y por eso es que era importantísimo porque pareciera que tuviera 2 orejas el señor, pero no. Sí. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dani, tenemos preguntas de nuestro público. Sí, María Andrea Ochoa nos pregunta, bueno, nos comenta y nos pregunta, ¿qué trabajo más interesante y bonito? ¿Cuánto se demoraron en la intervención? Nos demoramos casi 5 meses y las 2 trabajando. A ver, lo que pasa es que no son 5 meses todos los días, porque como se dieron cuenta, hay procesos que hay que dejar la obra unos días en espera, por decir así, cuando el retorno del plano, todo esto, pero fueron 5 meses larguitos de trabajo, dedicados prácticamente a este cuadro. También nos preguntan, ¿se puede determinar más o menos en qué época fueron las primeras intervenciones de esta obra? Pues nosotros calculamos que deberían tener por lo menos unos 100 años, por lo menos, por la calidad sobre todo la primera, por la calidad del papel, la impresión y todo, por lo menos 100 años. Listo, muchísimas gracias. Bueno. Esa pregunta la transmitía Iván Quintero. Entonces, muchas gracias y vamos a continuar entonces con nuestra segunda presentación del día de hoy. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante, muy bonito. Muchas gracias también a nuestro público por Gracias a ustedes por participar. invitarme y pues aquí.
Igual no te me vayas, no, no te me No, vayas. no, que me voy a ir, tengo que oír a mi compañera Blanca Claro que Victoria. sí. Listo, entonces vamos con la presentación de Blanca Victoria. Entonces, Blanca Victoria, es todo tuyo el escenario. Bueno, pues esta parte de la presentación, eh, pues tenemos el cuadro de Cristóbal de Araque, que es uno de los cuadros más importantes de la colección, aunque todos tienen una importancia y mucho más cuando se habla de un conjunto de obras que conforman la gran historia de la Universidad del Rosario en cuanto a sus rectores y la trayectoria para la historia del país y la historia política y económica, pues, son muy importantes. Voy a hablar lo que precede o lo que acompaña todos los procesos de los que Cecilia les mostró, que no es solamente una parte práctica, sino que hay una necesidad de una investigación previa para abordar la obra, porque necesariamente va a tener que ver con lo que se le vaya a, con el tratamiento, con la propuesta de intervención. Pasemos a la otra diapositiva. Me gusta mucho la cita del doctor Nieto, donde habla de la importancia de esa colección. Les sugiero la lectura, está en Nova et Vetera, donde él habla de pues, una institución que tiene más de 365 años en aquel momento, y que siempre está pendiente de mostrar lo que tiene, y en este momento podemos hablar de la importancia de la colección, no solamente por los valores que mencionaba ahora, sino por una cuestión muy importante, y es que es un museo universitario que permanece abierto constantemente, donde la gente puede ingresar a ver las obras, hace parte de la vida cotidiana, es decir, de la vida de la universidad y de los estudiantes. Y eso hace que las características de ese patrimonio tengan una proyección mucho más allá que las de una obra que está en un museo que abre eventualmente o que pues es poco visitado o que están en una colección particular o en sitios donde es muy difícil acceder. La próxima. Aquí tenemos la obra, cuando como ingresan al taller, ustedes ven que es una obra de menor formato que la anterior. Hay muy pocas obras que tienen estos formatos medianos, pero no son, este no es el único. Vemos el estado en que está, se alcanzan a ver, como decía Cecilia, en la mitad las dos líneas de la marca de los travesaños del bastidor que está por detrás. Y ese revés de la obra tiene algo muy particular, que es una firma que está escrita con tinta, como cuando se firma un documento. Representa a Cristóbal de Araque, que fue nombrado rector perpetuo, ¿sí?, del Colegio del Rosario, y que fue quien se encargó de viajar a España para que aprobaran las constituciones del colegio y para dirimir la discusión que hubo con los dominicos cuando estos querían quedar con el manejo del colegio, digamos, y Fray Cristóbal tenía muy claro que él quería algo que no fuera manejado por la comunidad religiosa, sino que estuviera abierto a los laicos y a todas las personas del común, y no siguiendo la doctrina de Santo Tomás, por supuesto, pero no como un colegio regido por la comunidad. Y no quería tampoco que estuvieran sacerdotes realmente como estudiando en la institución en ese momento. Ese pues es su valor, el ser rector perpetuo, y vamos a ver lo que pasa. La primera parte de la intervención se dedica a mirar la trayectoria de la obra. La historia aporta muchos datos, pasemos a la próxima diapositiva, aporta muchos datos sobre las intervenciones que la obra pudo tener, en qué espacios estuvo. Para este caso se sabe que que todas las obras llegaron al claustro, pues por lo menos en momentos muy recientes a la ejecución, porque eran pintados, muchos encargados por la institución, otros donados por personajes, pero hay momentos en que en otras obras uno no sabe cuál ha sido la trayectoria de la obra. Para este caso se empieza a hacer la investigación sobre la firma. Si ustedes ven debajo de donde dice Mendoza, aparece la abreviatura ESNO con una línea encima. Sabíamos que estaba relacionado con escribano, y cuando después la museóloga y Ingrid Frederick y el historiador Elkin Savoya
investigan en los documentos de archivo, se encuentran un documento muy importante que tiene, como ustedes lo pueden ver, la firma idéntica a la que está detrás. Nosotros inicialmente habíamos pensado que podía ser la persona que había, el escribano de la cartela, que no necesariamente era el artista, porque por lo general las firmas de los artistas pues muy pocas veces estarían en un soporte, siempre están en la capa pictórica. Voy a leer entonces lo que ese documento decía, que es un documento de archivo donde dice que ante José Antonio Maldonado de la Real Academia, el rector de ese entonces, Domingo Tomás de Burgos, solicita a Pedro Figueroa, que es el pintor del taller de los Figueroa, que declare bajo juramento si conoce el retrato de Cristóbal de Araque, que con calidad de devolución presentó, y si por este sacó una copia y por orden de quién y a qué costo, que exprese si en la copia se representaba a Fray Cristóbal con la beca de blanca o del rosario, o por qué, o encarnada, y por orden de quién pudo haberse cambiado el autor. El maestro Figueroa comparece entonces frente a este escribano, que es el que escribe ese documento relatando todo el suceso de cómo iban a averiguar por qué aparecían dos retratos iguales. Resulta que Pedro José Figueroa hace la copia, pero él dice claramente en su declaración juramentada que él lo pintó con la beca blanca y sobre la mesa la beca roja del Colegio de Santo Tomás. Sin embargo, que él no sabe quién le cambió esto, que fue encargado por un señor de apellido Umaña, que él le pagó, que no sabe si de su bolsillo u otra persona dio el aporte, pero que no fue él el que le cambió el color a la beca. Pero como ustedes pueden comparar estéticamente, ven como las dos obras son muy similares. No podemos afirmar que sea la de Araque, a pesar de estar sin estar firmada, se atribuye, pero todavía con lo que hay de información no puede decirse a ciencia cierta que fue elaborada por Pedro José Figueroa, aunque algunas personas consideran que este documento daría pie para pensar, cuando él dice que lo copió, pues que el otro también había sido hecho por él. Esta firma, este hallazgo también da pie para otra cosa, y es definir exactamente en qué año nació Pedro José Figueroa, porque en el documento dice que él hace esta declaración cuando tiene 39 años. Entonces fíjense cómo se empieza de una obra que se sabe muy poco, porque sobre Cristóbal de Araque y la obra misma hay muy poca información. Si uno empieza a hacer esos tipos de estudios, pues empieza a encontrar datos que van enriqueciendo la historia y por ende pues aumentando su valor en cuanto a un documento que relata momentos históricos particulares. La próxima. Aquí vemos la iconografía. Todos los retratos de esa época están hechos el personaje sobre un fondo plano, y para el caso de los retratos del Rosario, todos tienen esta particularidad. Tienen el escudo de armas que daba cuenta de su hidalguía, de la nobleza, no nobleza, porque aquí lo que había eran hidalgos realmente, pero pues habían hecho su limpieza, demostrado que eran gentes de bien, que sus padres no te habían cometido delitos, era lo que se llamaba la limpieza de sangre. Entonces el escudo de armas es el escudo que representa la genealogía de sus apellidos. Un estudio heráldico implica mucho, pues un estudio complejo, porque siendo españoles, pues hay con tantas provincias que hay en España, se necesita un estudio muy profundo. Ahí vemos un escudo con 4 cuarteles, en uno de ellos un león rampante, en el otro hay un árbol, en el otro a la izquierda, arriba, una figura que no se puede identificar qué es, y abajo unas barras diagonales en gules y oro. Gules es el rojo y oro pues el amarillo. Ven el estado del marco también, que es igual a todos los demás marcos que se colocaron, como lo contó Cecilia, para empotrar las obras en el aula máxima. En el momento en que la obra está montada, la cartela la ven como está en la fotografía central en la parte superior. Es una cartela que va de lado a lado y escrita como todas las de
pues como unas con mejor letra que otras y un mejor interlineado, pero en términos generales relatan parte de la vida del personaje. A la izquierda la beca, que es muy importante, en la mesa el tricornio de doctor y los libros que lo relacionan con su especialización, doctor en filosofía o en teología o en lo que se hubiera destacado. La beca de colegial blanca con el escudo de los dominicos, que la portaban todos los colegiales después de que eran aceptados, con la toga negra, que era lo que los identificaba cuando salían a las calles y que era obligatorio su uso. Entonces, la iconografía es una parte muy interesante para complementar la historia de la obra. Y en el escudo, pues, podría encontrarse mucha más información sobre Araque, que valdría la pena, pues, hacer un estudio respecto a eso. La próxima. Aquí vemos cómo estaba la obra. Entonces, después de que se investiga sobre la historia, la iconografía y la parte estética, el artista, el posible artista, la obra no tiene ninguna firma, también se empieza a mirar el estado de conservación. El estado de conservación puede depender de causas que son intrínsecas y extrínsecas. Podemos encontrar deterioros como los de la obra que presentó Cecilia, debidos a golpes, a mala manipulación, a problemáticas que se presentaron en un momento, pero también nos encontramos con obras que sus materiales tienen problema por malas mezclas en las proporciones de aglutinante o de pigmento y que con el tiempo empiezan a presentar deterioros. Para este caso, el deterioro fundamental, aunque la obra tenía algunos faltantes puntuales, realmente el deterioro fundamental era el oscurecimiento que ustedes ven en la capa de las capas agregadas. No podemos decir que solo de barniz, porque muchas veces les echaban, bueno, colas que pretendían que actuaran como barnices, y vemos el estado del escudo y del borde, que como vamos a ver ahora, pues estaba volteado porque una parte, al desmontarle el bastidor, se encuentra que una parte del escudo había quedado en el canto del bastidor, no se veía, porque a la obra le habían disminuido el tamaño en el momento en que la montaron en el aula máxima posiblemente. Entonces, el estudio de la técnica se hace no solamente a simple vista y por experiencia, porque se sabe que es una pintura al óleo, sino que también hay análisis de laboratorio que hoy en día, análisis científicos que han avanzado mucho, que me pueden dar cuenta y razón de qué pigmentos componen la pintura, cuáles son las capas superpuestas. Primero está el lino, después la base de preparación, que para la colonia por lo general era coloreada, y después en el siglo XIX, por ejemplo, cambia a bases blancas, ¿sí? Y luego las diferentes, porque los pintores pintaban a la prima o a la tercia, una sola capa, con mezcla de colores, con mezclas puros. Esas son las cosas que uno durante el tiempo, esos 5 meses que está en contacto con la obra, empieza a detallar y a tener como parte de la información que es necesaria para la intervención. Daniela, la próxima. Entonces, la parte técnica, fundamental. También hay otros análisis de laboratorio que aportan información. Análisis con luces especiales como ultravioleta, que a nosotras nos dan mucha información sobre la cantidad de material depositado, como la suciedad, o otros productos como los que mencionaba Cecilia, o intervenciones, los repintes se ven negros en las obras, por ejemplo. Para este caso, cuando se desmonta la obra, se encuentra que la cartela no va de lado a lado, que la cartela es mucho más pequeña que el ancho que realmente tenía la obra. No se sabe si original, porque abajo sí fue recortada, pero que aparentemente era el tamaño de ella. Entonces, cuando se toman las radiografías, lamentablemente la placa, no, pues por la pandemia todavía no se han entregado. La radiografía muestra que debajo de la cartela actual no hay ninguna cartela escrita anterior. Es decir, no era la firma del escribano en ese momento para la cartela, no se sabe si tiene relación con la historia de la que les hablé, o si realmente se cambió en el momento en que se iba a montar en el aula máxima, donde ahora en una fotografía vamos a ver por qué sí está recortada, porque en uno de los bordes se alcanzan a ver los remates de las letras mayúsculas de algunas de las palabras que tenía la cartela anterior. No se sabe si se copió al pie de la letra o si se cambió. Esos son los interrogantes que quedan y que de pronto algún día
al seguir investigando se pueda encontrar algún resultado. Siguiente. Aquí, como hablaba Cecilia, cuando se sigue el mismo proceso. Se desmonta la obra del marco, se desmonta la obra del bastidor, la mayoría están sujetas con puntillas que van clavadas diagonales. El proceso es el mismo, pero hay una parte fundamental. Después de tener yo el estado de conservación, que es lo primero que se hace cuando la obra ingresa al taller, toda la información que se empieza a recopilar histórica, toda esa información es la base para el diagnóstico, y a partir del diagnóstico yo hago la propuesta. Estos dos primeros pasos de desmontar la obra son comunes a todos, pero de ahí en adelante la obra empieza a tener su propio tratamiento, porque va a depender del estado de conservación y de lo que ella realmente necesita, que es lo que se denomina mínima intervención. No es hacer la menor cantidad posible de procesos, sino exactamente lo que la obra necesita. Y ahora sí vamos a poder comparar la diferencia entre una obra con el deterioro de Pérez Manrique y esta que tiene un deterioro diferente. Va para la próxima, Daniela, por favor. Aquí vemos lo que decíamos en el otro cuadro, todos tienen una gran cantidad de suciedad depositada entre el bastidor y el marco, y entre la tela y el borde del bastidor, que realmente lo que va haciendo es deteriorando la tela. Esto se retira lo mismo por aspiración, después de que se desmonta, y el soporte se limpia de la misma manera por todas las razones que ya se expusieron. Pasemos a la próxima. A este cuadro se le hizo a esta pintura se le hizo un proceso que no se mencionó, que no se hace frecuentemente. Aquí es donde vemos la diferencia entre un buen diagnóstico que exige determinados procesos, otro donde eso no se necesita. A pesar del deterioro que tenía Pérez Manrique, por ejemplo, a este cuadro se le hace una consolidación o fijado de la capa pictórica en los faltantes porque había pulverulencia, se desprendían partículas mínimas, entonces se le aplica un producto para detener ese desprendimiento y estar seguros de que cuando se trabaje la obra, pues no va a haber más pérdida de pintura. La siguiente. Vemos, bueno, perdón, es que quería que vieran el estado del escudo en este momento antes de la limpieza para que lo comparen después. Ya, era solo eso. Gracias. Aquí vemos cómo se retiran los parches y en este sí es evidente la cantidad de adhesivo que se le echa. Era un adhesivo diferente al que tenía la obra de Pérez Manrique. Aquí lo ven como es un adhesivo que al humectarse adquiere un color blanquecino. Y bueno, se retiran los parches de la misma manera. Ese es el primer tratamiento para el soporte, con el fin de liberarlo de esas tensiones y prepararlo para ¿Por qué es tan importante el tratamiento del soporte? El soporte es como su nombre lo indica y valga la redundancia, soporta la capa pictórica. Es decir, si hablamos de un valor, hablamos del valor de la representación, el retrato, la imagen que yo estoy viendo, con su estética, con su contenido simbólico, con su significación cultural. Pero si el soporte no está bien, la imagen nunca va a perdurar. Por lo tanto, la conservación del soporte es fundamental para mantener realmente la obra, para que pueda seguir transmitiendo toda la información, todo ese contenido histórico, estético, iconográfico que tiene, y técnico de todas maneras, porque hoy en día sí se avanza mucho en la comparación de obras para ir definiendo qué técnicas se usaban en la colonia, qué usaban los pintores, porque no era el oficio que más se documentara. Como decía Cecilia, incluso las obras no se firmaban porque pues eran encargos, al pintor no le importaba figurar como tal. Vamos a la siguiente. La limpieza de soporte, que es una de las más importantes, para este caso muy delicada, con la parte donde estaba la firma de Mendoza, que era parte del documento, muy importante de conservar, pero se hace, aquí no se hace una limpieza en húmedo, se hace una limpieza únicamente en seco, que es suficiente para retirar la suciedad que tiene. Esa es la diferencia de acuerdo al estado de conservación que hablábamos. Siguiente. Aquí ya se inicia la limpieza de la capa pictórica con los mismos hisopos que ya habíamos visto. Ven como en el escudo lo que empieza a salir es muy oscuro. Después, cuando veamos la limpieza de la beca, vamos a ver cómo lo que se está retirando es una sustancia mucho más amarillenta.
Aquí estaríamos retirando un poco de suciedad superficial, más adelante ya habría una retirada de un barniz anterior. Si observan las fotografías, ven la mitad de la cara como va limpia, cómo queda, y lo mismo en el escudo. El cambio, cuando se retiran esos materiales que están superpuestos, que realmente lo que están haciendo es restarle a la obra pues como, digamos, ese valor original de una pintura limpia como tal, como el pintor no es devolverla al estado original, pero sin nada agregado, porque los agregados le restan esa parte a la estética, la opacan como tal, sobre todo cuando no son no han sido hechos por personas que están formadas en, digamos, en restauración. Lo que sí hay es que agradecer que lo hubieran hecho en aquella época, porque gracias a eso las obras permanecen, pero hay intervenciones que realmente son muy desafortunadas. La siguiente. Aquí vemos la limpieza de la beca, la pueden juzgar ustedes mismos, cómo va cambiando, de cómo se le va retirando lo que hay encima y cómo las formas empiezan a tomar otra dimensión y a transmitir. Es otra la lectura de la obra cuando yo empiezo a ver lo que realmente era el original. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos la limpieza de la cartela. La cartela contenía lo que era la historia del personaje, por eso era tan importante. Y aquí es donde yo les digo, en la fotografía más grande alcanzan a ver en el borde los remates, unas pequeñas comitas que eran los remates de las letras de la cartela anterior, que se corroboró abajo, más abajo. Ahí están las comitas de las letras anteriores. Y se corrobora con los rayos X que realmente no hay otra cartela debajo, que esta fue posterior cuando se monta la obra en el aula máxima, que se le cambia el formato por uno más pequeño para acomodarlo a los tamaños de los nichos que había en ese momento para las obras de este pequeño formato que están la mayoría en el muro occidental. La siguiente. Vemos el soporte que ya está limpio, ya saben cómo son los injertos. Aquí alcanzamos a ver por detrás los injertos que se marcan en una tela de lino y se cortan lo más precisos y se pegan. Y por delante, pues la obra ya con una limpieza completa, donde aparentemente parecería que está bien, pues que la obra prácticamente está terminada. Pasemos a la próxima diapositiva y vemos realmente, después de los resanes, cuál era el estado real de la capa pictórica, donde vemos la cantidad de pequeños faltantes repartidos en toda la superficie y en particular los faltantes que tenían los bordes por ese cambio de formato, donde la obra pues sufrió pues, ese maltrato al voltear los bordes sobre los cantos del bastidor. Los resanes son muy grandes en los bordes realmente, implican un trabajo de reintegración de color que es muy dispendioso y muy minucioso para lograr el tono y para que se integre a la obra, se integre al original realmente, de manera que no, porque si no se integra al original, si se hace una reintegración mal hecha, inmediatamente se mira la obra, lo que salta a la vista es la reintegración y se pierde el deleite de la imagen como tal. Pasemos a la siguiente. Ya la obra, pues no voy a mostrar en este momento cómo quedó la reintegración, la van a ver en la fotografía final. Después de que la obra ya está reintegrada, se monta el bastidor. Aquí, que ya Cecilia les habló de él, aquí está el bastidor, que es de esferas móviles, lo cual garantiza el movimiento con los cambios ambientales de temperatura, porque uno de los factores fundamentales para la conservación de la obra son las condiciones externas. Aunque las obras se adaptan a los ambientes en los que están, variaciones muy bruscas empiezan a generar deterioro en la capa pictórica. Cuando la tela que se ha envejecido trabaja muy lento. Si el bastidor es rígido y no se mueve, la tela se contrae y se dilata constantemente, deteriorándose. Cuando el bastidor es móvil, inicialmente el bastidor se dilata y la tela va arrastrando la tela a la misma velocidad que él se va expandiendo. Eso garantiza que haya un trabajo, pues que no haya un deterioro de la capa pictórica. Además implica
que el día que la obra se tenga que bajar para pasar a otro lado, y se haya destensado por algún motivo, por ejemplo, por exceso de humedad, no hay necesidad de volver a destensar la obra, sino que simplemente se ajustan las esferas y la obra vuelve a tensarse sobre sí misma. En la parte de abajo vemos cómo, a diferencia del cuadro de Pérez Manrique, que se le había puesto un rentelado de lino, aquí para salvaguardar la firma de Mendoza y que estuviera al alcance, pues para, como el documento tan importante que soporta, se pone una tela translúcida, un organdí translúcido que permite ver la firma por detrás. Y ese es el montaje pues ya al bastidor, con unas cintas de papel que se ponen para proteger la entrada de suciedad que veíamos inicialmente, que es tan perjudicial. El marco, como la obra había sido recortada, se propone recuperar el tamaño de la cartela original y que se vea que la cartela fue recortada como parte de, que la cartela es posterior como parte de la historia de la obra. Los marcos, como dijimos, no son originales, o sea que cambiar el marco que tenía el de Araque no implicaba realmente la pérdida de un marco con una historia paralela a la de la obra como tal, que tiene un valor donde los dos elementos se conjugan y cada uno tiene una significación particular en la medida que el marco es muy importante porque delimita la obra. Una obra sin marco se pierde en el espacio, en el muro, entonces se empieza a pensar en la posibilidad de ampliar el nicho del aula máxima un poquito, lo que le faltaba a la obra, y la consecución del marco se consigue en una marquetería de Bogotá, una María Luisa francesa, exactamente igual a la que había de Dorada al Fuego, como el resto de marcos, como los que se hicieron para el aula máxima, y se organiza el marco y se vuelve a montar la obra en un marco igual al que tenía, y recuperando la cartela y su dimensión, por lo menos horizontal, ¿sí? Porque vertical, muy seguramente la obra pudo haber tenido un tamaño más grande, no se sabe qué tanto, cuál era la diferencia con la obra actual. La última, donde vamos a ver cómo quedó la obra ya restaurada, aquí la vemos, entonces se ve la obra, el bastidor y con la tela translúcida, y esa obra que vieron con la cantidad de rezanes, en este momento vuelve a recuperar esa unidad figura-fondo, donde todos los elementos iconográficos se destacan perfectamente. Yo empiezo el recorrido en la cara de Fray Cristóbal, bajo por el escudo, miro la cartela, subo por la beca, o sea, la obra, cada persona tiene una lectura, pero hay una unidad. Yo disfruto todos los elementos que hay en la obra, cosa que no lo hacía antes, porque en el estado en el que estaba, pues era imposible, solamente me quedaba mirando la frente, que era más oscura, la beca, que sí, y ahí vemos cómo la cartela tiene casi 2 centímetros, si consideramos lo que entra en la batiente del marco, que se le habían quitado. Toda esa es parte de la historia y por eso es importante contar esas historias, estas historias, pues para saber qué es por qué se deja la cartela en esa forma. Y este pues fue el resultado. Quiero que pasen a la última diapositiva porque hay una panorámica muy chiquita del taller, pero este es el taller de restauración donde trabajábamos, donde se hacían las visitas guiadas y donde pues todos siempre fueron bienvenidos, y mostrar el trabajo era parte fundamental y de las partes más gratificantes del trabajo. Todo este trabajo se recoge en lo que se llama un informe de restauración, donde se consignan todos los procesos que se realizaron, la información que se encontró, y que es muy importante porque hace parte de cómo empezamos, de la trayectoria de la obra, que es fundamental, y cada vez seguramente habrá más datos para soportar con mayor peso el valor y la significación cultural de esta obra, que hace parte de una colección de la más importante del país realmente, como empezó la presentación, y que el Rosario ha procurado mantener a lo largo de todo el tiempo. Sí, ahora con el museo, pues con más razón, al estar al alcance de todo el público, pues es una labor maravillosa. Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias a ti, Blanca Victoria, muy interesante, muy bonito. Creo que
pues todos los que estamos presentes y quienes van a ver también nuestro video en YouTube, estamos de acuerdo en que ustedes son artistas y el trabajo que hacen es espectacular, ¿no? Eso es increíble, es casi mágico. Entonces, vamos a dar, bueno, antes de darle la palabra a nuestro público, que ya tenemos una mano levantada, no sé si quisieran Blanca Victoria y Cecilia complementar algo sobre esta última presentación, sobre esta última obra. Cecilia, no sé si de pronto tengas algún comentario. ¿Estás silenciada? ¿Estás silenciada? No, quedó completamente claro. Muy importante recalcar que pues tratamos de respetar la firma por detrás, haciéndole el rentelado con la tela transparente, pues para que en un futuro pues la gente tenga acceso a ese tipo de información y no toca que pues, y que el cuadro quede protegido, siempre en aras de proteger la obra. Ok. Blanca Victoria, ¿quisieras complementar algo? ¿O damos paso ya a nuestro público? No, yo no me acuerdo, me da pena, pero como estaba concentrada en la presentación, si yo hablé del final del documento, cuando él dice que él no fue el que le cambió el color a la beca. Sí di ese dato porque... No, pero si quieres volvamos a No, poner no, es esa... solamente que él dijo que él no era el que le había, pero sí le cambiaron Ok. a la de San Bartolomé, la beca era blanca aparentemente y se le pusieron roja, pero pues no sé por qué, ahora pienso si lo concluí o no, porque era lo que tenía aquí pendiente para... Pero es que Ah, la beca Bartolina es roja. claro, pero él, como a él le preguntan que si él lo, dice que sí, que Ah, él lo copió, pero que lo pintó con la beca del Rosario y que la beca Bartolina, que es la roja, estaba sobre la mesa. Y el rector lo que le pregunta, lo que él quiere que jure es que si él fue el que le cambió el color. Y él dice que él no fue, que fue un señor posiblemente de apellido Osorio el que hizo eso, pero que él no lo hizo. Esa parte es que no, sí sentí que no había concluido ese dato. Bueno, pero eso no era realmente... de resto, Bueno, pues, listo. si alguien tiene alguna duda... Sí, aquí tenemos dos preguntas, entonces, pues, dos intervenciones, dos manitos levantadas. Entonces, primero, Iván Quintero, por favor, te escuchamos. Puedes activar. Sí, ¿Listo? muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta presentación. A doña Cecilia, a doña Victoria, felicitaciones. Eso que hacen, de verdad, como lo dijiste tú, Iván Andrés, es mágico. Entonces, de verdad, muchas felicitaciones. Yo tengo una inquietud. Como ustedes mismas decían, habían intervenciones desafortunadas o quienes trabajaron en estas obras de arte, su fin obviamente era salvarlas, ¿no? claro. ¿Ustedes tienen indicios de en esa época a quién se le encomendaba realizarle estas intervenciones a las obras de arte? ¿Cuál era No, el oficio de esas personas? De pronto, no sé, al carpintero, a un sastre, o simplemente al administrador del museo, no sé, porque pues ahora, hoy por hoy, es una carrera, ¿no? Hay que estudiar para hacer lo que ustedes hacen. Pero en esa época, ¿a quién se le encomendaba tratar de salvar las obras de arte? pues nosotras más o menos tenemos la idea que era, bueno, por ejemplo, en los conventos de las monjitas, ellas mismas se encargaban de arreglar las obras. Y acá nos imaginamos pues que debe ser uno de las personas que tenían a su cargo la administración del, del colegio mayor. No hemos encontrado pues, en los documentos pues, que tiene el claustro, nada que nos diga cómo sucedió. Hay, digamos, encargos, hay de todo ese tipo, pero digamos ya las intervenciones como tal no tenemos idea cómo las ejecutaban. Posiblemente también pudieron ser los artistas mismos, artistas de la época, no los artistas mismos que habían hecho la obra. Más adelante, en el siglo XIX y el XX, por ejemplo, el papá de Epifanio Garay restauraba obras, el maestro Acuña restauraba obras. O sea,
esa práctica seguramente venía desde esa época, pero si no era importante el pintor, mucho menos quien la intervenía para restaurar. Es lo que yo pienso, pero no se sabe nada. Lo que Cecilia dice es cierto, no hay un solo dato de eso. Listo, muchísimas Ok, gracias. muchas gracias. Listo. Tiene la mano levantada Mao. Escuchamos. Puedes reiniciar el audio. Hola, buenas tardes a todos. Soy yo, Margarita Guzmán. ¡Ay, sí, Margarita! Hola, Margarita. No sabíamos quién era. Estoy de De incógnita. incógnita, de No, de incógnita. incógnita, pues claro. Yo Mao, pero ¿quién es Mao? ¿Cómo estás? Genial, ¿no? Bien, no. Primero que todo agradecerles a ustedes, porque de verdad que es que les debemos muchísimo, no solamente por esta presentación tan espectacular que evidentemente digamos, una recopilación maravillosa del trabajo que han hecho con estos cuadros, sino por todo el trabajo que ustedes hacen en el Rosario, que creo que hace parte fundamental del museo y la universidad les debe mucho, les debe poder volver a ver esos cuadros absolutamente maravillosos. El trabajo que hacen es espectacular, no solamente también por recuperar todo esto, ¿sí? Sino porque es que es de una calidad maravillosa. La pregunta que hicieron hace un momento, bueno, que la persona que preguntó quiénes hacían las restauraciones en el museo. No, a ver, es importante aclarar lo siguiente. El museo como estamento no existimos sino desde hace 3 años. Y esa creación del museo precisamente lo que ha buscado es poder establecer un espacio como es el taller de restauración para poder darle vida y mantener, sostener las obras que permanezcan en el tiempo. Nos interesa muchísimo que a futuro esto siga adelante, que siga adelante el taller de restauración, que las obras las podamos apreciar y todos ver cada una de esas cosas que ellas han descubierto también, no solamente en los documentos, sino cuando se puede hacer un recorrido por el museo. Entonces, yo de verdad quiero darles las gracias por el trabajo que han hecho, por esta presentación de hoy que me parece absolutamente maravillosa. Me encanta, ojalá quede grabada en el tiempo y que mucha gente la pueda ver. Y bueno, nomás un saludo y gracias a estos chicos que nos ayudan con estos eventos, con estos conversatorios, a Ingrid por haber organizado todo este tema de patrimonio que me parece que es de primera y que es muy pertinente y necesario, porque es que normalmente las personas no conocen el tesoro que tenemos en el Rosario y el trabajo que nos toca hacer para poderlo mantener, que es grandecito, es un trabajo grandecito, de mucha envergadura, con muchas actividades, muchos detalles en muchos ámbitos. Antes del museo, sí, en el Rosario se hicieron muchas labores para mantener las obras bien. Digamos que los primeros registros son finales del siglo pasado. En los años 90 ya aparece registrado por lo menos los nombres de las personas que intervenían en algunas obras, los motivos por los cuales se mandaba a restaurar, desgraciadamente siempre fueron por una urgencia o porque ya las obras estaban muy deterioradas. Lo que nosotros buscamos es no tener que hacer una restauración en que la intervención sea muy grande, sino que ojalá logremos mantener la colección perfecta de tal manera que lo que podamos hacer es conservación más que restauración. Ahí vamos, nos falta muchísimo, tenemos mucho trabajo que hacer, pero ahí vamos en nuestro trabajo. Y gracias. No, gracias a ti, Margarita. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Fue una sorpresa verte ahí con ese nombre, pero muchísimas gracias.
Bueno, no, nada. Compartir también pues lo que nos ponen aquí en chat. María dice muchas felicitaciones a las restauradoras. María Andrea Ochoa también dice maravilloso trabajo y exposición, gracias. Entonces, pues nada, yo creo que podemos dar por terminada el conversatorio del día de hoy. De nuevo, antes de ir con nuestras redes sociales, que también son muy importantes, agradecerles de nuevo a Cecilia y a Blanca Victoria por su tiempo, por su sabiduría, por haber compartido con nosotros un poquito de todo eso tan inmenso que ustedes tienen que hacer. De pronto quedan algunos temas en el tintero que esperamos tocar más adelante, un poco también que nos cuenten cómo es esa experiencia del taller de restauración, ¿no? Porque también pues ustedes dos son la cabeza visible, digamos, pero ustedes también tienen un equipo gigante que trabaja con ustedes, entonces bueno, eso también es interesante conocerlo y saberlo más adelante. Esperamos tenerlas aquí de nuevo. Entonces, antes de finalizar, vamos porfa con nuestras redes sociales, Dani. Bueno, aquí también ven en grande, un poquito más grande el taller de restauración, del cual nos hablaba Blanca Victoria. Acá es donde ellas hacían toda esa magia. Pues por pandemia ahorita pues no se puede, pero esperamos pronto volver a estos espacios. Recuerden que en nuestra página oficial nos encuentran como urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar la sección de visita, museo, colecciones, van a encontrar las distintas obras que tenemos, algunas exposiciones que se han hecho, y en preservación van a encontrar noticias, también los informes de conservación y preservación que se han hecho de algunas de las obras. En Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo.ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o Museo_UR. Recuerden que aquí siempre estamos publicando algunos talleres, los distintos posts sobre los conversatorios y otras cositas para que vayan y revisen. Nuestro canal de YouTube nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Acá van a encontrar los distintos conversatorios que ya hemos realizado. Por si se han perdido alguno, recuerden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación cada que subimos un video. Y nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario en Google Arts and Culture. Acá van a encontrar unas exposiciones, solo están en este espacio para que vayan a verlas. Y también encuentran toda la colección de obras con las que contamos en el museo. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias, Cecilia y Blanca Victoria. Esperamos tenerlas en este espacio muy pronto. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. ¿Están silenciadas? Si quieren. No, Listo, las escuchamos. muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nosotros siempre que podamos colaborar con mucho gusto. Con gusto, Cecilia. Muchísimas gracias también a ti, Blanca. Y con gusto. Realmente. Bueno, el gusto fue todo de nosotros. Entonces, y a nuestro público, muchísimas gracias también por asistir, por haber asistido a este conversatorio y nos vemos en los conversatorios. La otra semana no tenemos conversatorios, es un anuncio parroquial. El equipo de museo se va de vacaciones. Entonces, la otra semana tenemos otros trabajos diferentes y volveremos dentro de 2 semanas con más conversatorios. Igual pendientes de nuestras redes sociales, estamos allí escribiendo y anunciando todo lo del Museo de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Recuerden, el miércoles 30 a las 10 de la mañana tenemos el último conversatorio de patrimonio. Es una charla en inglés. Viene una persona muy importante, muy especial a nivel pues internacional. Ella se llama la doctora Edge. Pues para que estén pendientes de nuestras redes sociales, allí vamos a publicar todo sobre este evento para que no se lo pierdan. Recuerden, miércoles 30 a 10 de la mañana en este mismo link. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas y que estén muy bien. Nos vemos la otra semana.